¿Qué tal mi gente? Yo soy Lu y esta es la parte número 7 de Yo Era Una Basura. Si no te has visto las anteriores 6 partes te estaré dejando los links en la descripción y ahora sin más continuemos con esta historia. Por otra parte, en la casa de Lositu, la chica parecía estar dormida, la waifu, y escuchando una notificación en su teléfono, esta se preguntaba que qué sería debido a que era bastante temprano. Tomando aquella llamada, preguntaba que qué sucedía. Sorprendida quedó al enterarse de que el protagonista había estado desaparecido por 3 días, y escuchando aquella información decía que notificaría rápidamente. Esta pensaba que todavía necesitaba su ayuda para llegar a otros niveles de cultivación, que será mejor que el protagonista no pierda la vida, por lo que pensando, termina marcando a Yang Lenshi preguntando que si acaso podría ser él el que tuvo algo que ver con la desaparición del protagonista. Esta le gritaba al teléfono preguntando que si acaso tenía algo que ver con la desaparición del mismo, por lo que 3 días atrás nos cuentan que la doctora parecía estar dormida. Despertando, esta se preguntaba que en dónde estaba, que si acaso era el cielo debido a que había perdido mucha energía con la ayuda que le dio el protagonista, recuerden. Esta mirando a su alrededor se percataba de que estaba en su hogar, diciendo que al parecer sigue viva. Sin embargo, caminando se preguntaba dónde estaba el protagonista y que si acaso se había ido. Un momento después termina encontrándolo fuera en posición del loto, diciendo que parece ser que estaba mucho mejor ahora. Pero el protagonista, esta doctora Show, le pregunta que si había despertado, parecía estar bastante feliz con esto. Pero la misma, un tanto agotada, dice que no esperaba que se recuperase tan rápido, pero sería mejor que el protagonista se cuide. Inmediatamente mientras decía esto terminó tosiendo debido a lo mal que se encontraba. El prota la tomaba, preguntando que si esta estaba bien, cuya cosa la misma afirma, por lo que sentándole le dice que no se preocupe, que su cuerpo estaba bien en ese momento y esta simplemente debía tomarse el descanso. Este le decía a la doctora Show que bueno, le agradecía por salvar su vida y le pagaría esa deuda algún día. Esta le dice al protagonista que es el deber de un doctor ayudar al enfermo y no lo hizo para que el prota no le diese nada a cambio. El prota pregunta que cómo había removido el veneno de su cuerpo, diciendo que pensó que estaba condenado, y la misma dice que usó una técnica secreta de su maestro, la técnica aguja dorada, para salvarle, y él había usado aquellas 27 agujas para salvar a numerosas personas y se le concedió el título de médico divino. Está tosiéndole decía el protagonista que todavía no lo había dominado y fue difícil para ella usarla y por poco falla. Pero el prota le decía que lucía válida, que si realmente estaba bien, y esta dice que estaba bien, que tenía una condición un poco débil, además de que usó demasiada energía la noche anterior intentando remover aquel veneno. El prota pregunta que si su maestro intentaba curar su débil constitución, cuya cosa la misma dice que su maestro hizo todo por lo que pudo para salvarle y no estaría viva sino gracias a aquel médico divino, diciendo que había gastado mucha energía intentando curarle y falleció 10 años atrás. Con esto el prota pensaba que ella apenas domina aquella técnica, pero fue capaz de remover el veneno letal de su cuerpo, preguntándose que qué enfermedad estaba padeciendo incluso su maestro que no pudo curarla. Esta comentaba que se sentía un poco mareada, por lo que al caer en la mesa tirada desmayada el protagonista parece preocuparse. El prota sabía que esta doctora Show agotó toda su energía intentando salvarla y casi pierde la vida haciéndolo, por lo que recostando el cuerpo de la doctora en una cama, este decía que aquella área estaba bastante limpia y parece que la hacía frecuentemente, pero inmediatamente se da cuenta de algo extraño en la pared, diciendo que parecía haber un ladrillo suelto como si alguien lo hubiese hecho a propósito. Al mirar por el hueco que dejaba aquel ladrillo se percata de algo. Se trataba de unos papeles con unas técnicas. El prota sabía que eran las cartas que les había dejado su maestro. En aquella decía que el maestro, que su nombre era Murren King y había estado aprendiendo la técnica secreta de su familia, la técnica de la aguja dorada, llamada así por las agujas doradas que usan para restaurar la vitalidad de aquellos que salvan, y es conocido por otros como el resplandor de una pulgada, y si uno domina esta técnica a su más alto nivel será capaz de revivir a los muertos como en las leyendas, pero desafortunadamente hace mucho tiempo parte del manual de la técnica donde se hablaba del control de energía interna se perdió, y que si uno tiene un fuerte cultivo no será capaz de usar la técnica aguja dorada a todo su potencial, y si sigue usándola sin tomar eso en cuenta eventualmente se llevará una muerte prematura, o sea necesita tener un cultivo alto. Este contaba que durante su juventud viajó por el mundo ayudando a enfermos y necesitados, pero ofendió a misteriosas organizaciones y aquellos habían estado tratando de robar la técnica de su familia desde entonces y no tuvo más opción que esconderla en Donghai. El prota se percata de que aquel maestro hablaba incluso de la condición de la doctora Show. De este decía que aquellos que hicieron de gravedad y sus habilidades, que lo hirieron de gravedad, fueron deteriorados
deteriorándose. Al final solamente pudo avivar sus meridianos, así que la doctora podrá vivir por otros 10 años, diciendo que si nadie es capaz de ayudarla a suprimir su condición después de esos 10 años ella perdería la vida. Parece ser la doctora Zhou estaba en sus límites de vida, pero aquel maestro comentaba que su más grande arrepentimiento en la vida no fue poder haberla curado, diciendo que había dejado atrás el manual del resplandor de una pulgada para la persona destinada y esperaba que aquella persona sea capaz de usar esa técnica para curar a la doctora Zhou y así su espíritu podrá descansar en paz. Una nota en aquel papel decía que si no tenían un fuerte cultivo que respalde, no debían usar aquella técnica debido a que no es tan fácil como parece y debían usarla bajo su propio riesgo. El prota sabía que fue aquella técnica la que la doctora usó para curarlo, diciendo que la misma tenía que ver aquel papel, pensando que ésta sería capaz de usarla siempre y cuando, tenga un cultivo bastante alto cuya cosa el protagonista ya tiene. Por lo que tiempo en la noche, la doctora termina despertando. Esta decía que se sentía mucho mejor ahora, y al caminar se percata de la nota que el protagonista le había comentado. El prota le dice que sabría lo que dice la misma después de leerlo. Leyendo aquella nota, la doctora Zhou terminó rompiendo en llanto. Esta le decía al protagonista que andaba en deuda con su maestro, y él seguía pensando en ella incluso después de muerto, que qué podía hacer para pagarle. Le pregunta al protagonista que dónde había encontrado aquellas cartas, y este comenta que las encontró dentro de la pared del altar. La doctora Zhou comentaba que ya veía que era bastante malo, diciendo que al final que la persona destinada no había aparecido y sino que el protagonista la había encontrado. El prota decía que aquello no era verdad, que tal vez este sea la persona mencionada en la carta. La doctora le decía al prota que no bromease de esa manera, que sabía que era un hombre talentoso, pero eso no significaba que pueda cultivar, que necesita tener un fuerte cultivo como base para aprender aquella técnica o si no perdería la vida. El prota simplemente le decía que no se preocupara por eso, preguntando a qué se refería. Y el protagonista, mostrando un resplandor de luz desde sus dedos, le dice a la doctora que cree tener algo de conocimiento sobre la cultivación, que si acaso esta cree que sea lo suficientemente bueno para aprender aquella técnica. Con esto la doctora quedó demasiado sorprendida, preguntando al prota que si era capaz de reunir ki en la punta de sus dedos, que incluso su maestro no era capaz de hacerlo. Mientras caminaban, la doctora le decía al prota que era bastante inesperado aquel descubrimiento, diciendo que quizás este sea capaz después de todo aprender la técnica del resplandor de una pulgada. El prota dice que probablemente no necesite dominarla en su totalidad, diciendo que antes de poder curar su enfermedad podría ser posible que ni siquiera la utilice toda. Con esto la doctora decía que eso esperaba, pero estaría a su lado para ayudarle a acelerar su aprendizaje. Pensando el prota que parece que mientras haya esperanza de seguir viviendo nadie se rendirá, diciendo que aquella doctora Zhou es una doctora y ella sabe cuán preciosa puede ser la vida. La doctora dice que pensó que pasaría el resto de sus días intentando curar a algunos pacientes, pero ahora que su vida parece ser que va a ser salvada por el protagonista, parece estar un tanto feliz. El prota le dice que la amabilidad le traería buen karma y esta debía arriesgarse su vida para salvarle, diciendo que a cambio se había ganado la oportunidad de seguir viviendo por esto. Cuya cosa la doctora dice que tenía razón, que salvar a otros estaba emparentado a salvarse a uno mismo. Así que mi gente, procuren ser buenas personas en la vida para que se salven a sí mismos. Esta le decía que su abuelo, su maestro le decía que el deber de un médico era salvar a un enfermo y cuando salva a otros en realidad se estaba salvando a sí misma, diciendo que el mundo gira y entonces recoges lo que siembra. El prota decía que de cualquier manera le agradecía por salvarle, diciendo que necesitaba regresar primero a su casa, que su familia probablemente esté preocupada por él ya que había estado desaparecido por varios días. Sin más, la doctora Zhou se despide diciendo que regresaría a su trabajo en el hospital y se verían más tarde, media hora más tarde. El prota caminaba pensando que aquella técnica, no podía creer que una técnica sea tan poderosa y exista en ese mundo, que su creador debe ser un profundo entendimiento del cuerpo humano, que nadie más en ese mundo sería más fuerte que aquella persona. Inmediatamente se percata de un montón de gente grabando un asunto, preguntando qué estaría sucediendo allí. Se trataba de un auto el cual parecía haberse ido fuera de carril y caído en el mar. La gente pensaba que esta chica o la persona que había caído en el vehículo no sobreviviría. El prota preguntaba que si alguien se había caído al agua, pero una persona la cual había saltado al mar dice que una joven conducía directo hacia el mar y se zambulló para tratar de salvarla, pero no pudo romper la ventana en absoluto. El protagonista se acercaba y la gente preguntaba que si acaso intentaría salvarla, y aquella persona que ya se había lanzado dice que no tenía caso, que sería mejor esperar al equipo de rescate debido a que la ventana era demasiado gruesa y no podría romperla fácilmente.
El prota dice que le deje intentarlo, que si esperan al equipo de rescate el conductor perdería la vida para entonces, por lo que sin más se lanza al mar. Al zambullirse comienza a bajar a lo profundo para buscar aquel vehículo, pensando que por suerte no era demasiado profundo, preguntando que dónde estaba él mismo. Inmediatamente se da cuenta de que se trataba de un auto al cual parece conocer. Al mirar dentro del auto se percata de que era la waifu Luo Bin-jung. Comenzó a golpear aquel cristal, pensando que era realmente duro sin duda, diciendo que probablemente sea prueba de balas y no era de extrañar que aquel tío no fuese capaz de romperla. De un momento a otro, aplicando ki, rompió el cristal, sacando a Luo Bin-jung. Decía que esta se quedaba sin aliento y necesitaba pararle algo de su ki, bueno, para que no muriese allí tan estúpidamente. El protagonista comenzó a besarla. Por otra parte nos cuentan que aquella chica preguntaba que cuál era el punto de vivir, y mientras el agua subía en su vehículo, esta preguntaba que si era por la gloria de la familia, que por los beneficios marciales. Bueno, era comerciales, gente, ahí me equivoqué. Pensando esta que no pensó que terminaría su vida de esa manera, parecía estar triste mientras el agua llegaba a sus ojos. Decía que era bastante injusto perder la vida de esa manera. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Pero de un momento a otro, esta terminó pensando en el protagonista, preguntando que por qué estaba pensando en él durante los últimos momentos en su vida. Y así fue como terminó despertando un poco desconcertada. El protagonista parecía estar feliz debido a que había despertado. Y esta le pregunta al prota que qué le había sucedido, que si también estaba en el cielo. Pero el prota le dice que literalmente no había muerto, que sin embargo le había salvado. Esta abrazaba al protagonista diciendo que le había extrañado mucho, pero el prota la tranquilizaba diciendo que no llorase, que estuviese tranquila, que todo estaba bien ahora. El prota literalmente la abrazaba mientras esta preguntaba que cómo le había encontrado, pero ya saben, el protagonista simplemente andaba caminando por allí. El prota comenta que solamente pasaba por allí y escuchó que alguien cayó al agua y fue abajo para salvar a la bella persona, pero no esperaba que fuese ella, preguntando que por qué esta se lanzó al agua con el vehículo, y esta dice que no sabe qué ocurrió, pero de repente perdió el control de su vehículo. El prota pregunta que cómo que perdió aquel control de repente, diciendo que era muy extraño y peligroso, por lo que sin más le dice a Luo que era mejor que se cambien y se vayan de ese lugar antes que atrapen un resfriado. La gente halagaba al protagonista diciendo que había hecho un buen trabajo y era bastante increíble, pero pasa el tiempo y en la universidad, la doctora Shou decía que todavía estaba bien cuando lo había visto esa mañana, preguntando que por qué el protagonista había apagado su teléfono. Inmediatamente las 3 waifus que viven con el protagonista terminaron llegando, preguntando a la señorita Song que si acaso escuchó que estaba buscando al protagonista. Esta dice que era correcto, que si acaso estas son amigas de él. La señorita Song comenta que porque esta estaba buscando al protagonista, diciendo que él no había regresado a casa en esos últimos días y estas tampoco saben dónde podría estar. La doctora Shou dice que el protagonista estaba quedándose en su casa por esos días, pero se fue aquella mañana, intentó llamarlo y no responde de repente, así que se preocupó. Esto queda bastante, literalmente un poco mal en la escena debido a que las 3 chicas que viven con el protagonista estaban un poco desconcertadas debido a que el prota se queda en la casa de otras chicas, parecen estar un tanto celosas. La doctora Shou decía que el protagonista fue gravemente herido días atrás y lo salvó, diciendo que estuvo recuperándose en su hogar. Sí, parece quedar sorprendida con esto, pero la doctora Shou le dice que el protagonista le había contado con un loco llamado la serpiente verde, trató de eliminarlo. Sí, decía que el protagonista no desaparecería sin ninguna buena razón, que algo malo tenía que haberle sucedido. Pero la doctora Shou dice que el protagonista se fue esa mañana de su casa, preguntando que por qué todo no había regresado a la universidad, que si acaso le habría pasado algo en el camino. Pero tiempo más tarde, en la residencia de la familia Yang, el mayordomo termina diciéndole a su señor que sus hombres ya habían regresado con noticias, que Serpiente Verde había sido eliminado por el protagonista, diciendo que aquel protagonista había reaparecido y regresó a casa como si nada. El padre, el chico arrogante llamado Shang Shong-kin, termina diciendo que era ridículo, que habían gastado muchísimo dinero o esfuerzo en contratar a un ayudante capaz y lo perdieron en Donghai. El mayordomo le decía a su viejo amo que por favor se calmase, diciendo que el protagonista solamente era un joven inexperto, pero que el viejo le decía que era fácil para él decirlo, preguntando que
por qué no se hace cargo del protagonista él mismo, pero que el mayordomo asustado decía que no se atrevería, que debían dejar que las espinas de la sangre se encarguen de esos. Bueno, quién sabrá, sabrá un grupo raro ahí de asesinos locos. El viejo inmediatamente ordena que enviasen a las espinas de sangre y debían decirle que no subestimen al objetivo, o sea, al protagonista, diciendo incluso Serpiente Verde había fracasado y el protagonista no era un joven normal. Por lo que en la casa del protagonista, las tres waifus le preguntaban al mismo que cuándo había regresado a casa. El prota pide disculpas diciendo que él no quería preocuparla, sin embargo sucedió algo en esos últimos días, así que no sabía cómo explicárselo. Sí, termina diciéndole el prota que era un idiota, diciendo que debió haberlos avisado que volvería a casa, preguntando que si acaso sabía cuán preocupadas estaban estas. La tercera chica dice que exactamente, que le estuvieron buscando por todas partes y no creyó que el protagonista se escabullería de regreso a casa sin decirles. Pero la señorita Son terminó poniéndose enfrente del protagonista diciendo que ambas deberían dejar de regañar al protagonista debido a que deben estar felices que ahora ya que había vuelto. El protagonista pregunta que cómo supieron que él estaba mal. Y la tercera señorita, para mi gusto la más bonita, dice que aquella hermana Show o la doctora Show dijo que este estaba enfermo y ella estaba buscándolo ese día en la universidad. El prota pregunta que por qué la doctora Show le estaba buscando, pero sí, le gritaba al protagonista diciendo que aquella persona dijo que intentó llamarle y no contestaba, que estaba preocupada de algo que le hubiese sucedido de camino a casa, preguntando que qué tipo de relación tenían estos dos, dice sí. Pero el protagonista sabía que esta estaba celosa, por lo que le dice que no era lo que estaba pensando, diciendo que la doctora Show es su benefactora y ella fue la que le salvó cuando se cayó del balcón, y también gracias a ella sobrevivió al ataque asesino de Serpiente Verde. Sí, pregunta que si era en serio, diciendo que se le quedó, o bueno, que se quedó en su casa varios días, que si estaba seguro de que no pasó nada entre estos dos. Pero el protagonista decía que no era esa clase de hombre, diciendo que era basta de charlas, diciendo que tenía que atender una llamada importante. Contestando aquella llamada, se trataba de la doctora Show, diciendo el prota que le perdonase por haberla preocupado, diciendo que su teléfono se cayó al agua y fue a que lo repararan. Sí, le decía el protagonista que era una llamada de la hermana Show, que si acaso se casaría con ella para pagarle o el salvarle la vida, pero la tercera hermana dice que era difícil decirlo después de todo. Ella era una mujer hermosa y lo salvó 2 veces. El protagonista termina dándose cuenta de que algo le ocurría a la doctora Show, y era que un chico le había arrebatado su teléfono celular diciéndole al protagonista que si no quiere que algo le pase a la doctora debía ir al tercer piso de Jin Huan Shao Ji inmediatamente, que su jefe le estaría esperando en ese lugar. El prota preguntaba que quién era esta persona, pero rápidamente le cuelgan. Este parece estar un tanto furioso con la situación. La señorita Son le pregunta al protagonista que qué le había sucedido a la doctora, pero el prota dice que la misma había sido secuestrada y debía salvarla. Sí, decía que era demasiado peligroso, preguntando al prota que qué tal si era una trampa, pero debido a que la tercera hermana tenía en mente llamar a la policía, el prota dice que no, que iría a verse con aquellas personas debido a que le preocupaba que le hiciesen daño a la doctora, por lo que ya media hora más tarde el protagonista terminó llegando al lugar que el secuestrador le había indicado, pensando que ese es un lugar bastante peligroso. El portero terminó deteniendo al protagonista preguntando que quién era y si tenía una cita, cuya cosa el prota dice que estaba allí para ver a su jefe y que le deje pasar. Este tipo preguntaba al prota que quién diablos era, que si acaso cree que su jefe era alguien a quien pueda ver fácilmente, pero el protagonista inmediatamente toma su mano bastante molesto diciendo que aquel jefe fue el que le llamó y si algo le sucede a su amiga por algo, o sea, que porque este lo retenga tendría que vérselas con él. Aquel tipo dirigía al protagonista preguntándose para sí mismo que quién diablos era él, por lo que le informa a su jefe que alguien llegó a verlo. Parado frente a aquel jefe, viendo el protagonista, la doctora Show, aquel jefe le preguntaba que si era Lin Mu. La doctora parecía estar en una situación un tanto incómoda o peligrosa al mismo tiempo. El prota pensaba que parece ser si era verdad aquella amenaza, por lo que le dice a aquel anciano que no sabía cuáles sean sus planes o motivos, diciendo que sería mejor que la deje ir debido a que son personas respetables de la sociedad, que como puede hacer uso de una mujer para salirse con la suya. Aquel tipo decía que pensó que el protagonista era alguien poderoso y fuerte, pero solamente se trataba de un joven, diciendo que eso sería dinero fácil. Un montón de hombres aparecieron tras el protagonista, diciendo el prota que no quisiera perder su tiempo en ese lugar, que todos estos podían ir al mismo tiempo. Estos pensaban que el protagonista era un tanto arrogante,
pero de un momento a otro, el protagonista ya había vencido 2, dejando totalmente sorprendidos a estos tipos preguntando a estos que qué había hecho en ese parpadeo. El jefe inmediatamente grita que qué estaban esperando, que debían atacar al protagonista en conjunto, pero el prota pensaba que era solamente un montón de idiotas. Estos se lanzaban hacia el protagonista debido a que subestimaban su poder, pero el protagonista simplemente esquivaba sus golpes con la técnica de sombra que le había arrebatado anteriormente a la gente que intentó eliminarlo. Estos tipos quedan un poco desconcertados debido a que el protagonista era humo, pero inmediatamente detrás de ellos aparece el prota preguntando que a quién estaban buscando. La doctora Shaw pensaba que el protagonista era un maestro de la cultivación y un montón de matones no serán rivales para él en lo absoluto. Aquellos tipos estaban siendo golpeados y después de dejarlos a todos tirados en el piso como costales de papas, el prota decía que era solamente un montón de debiluchos. El prota le decía a la doctora Shaw que le pedía disculpas por hacerla esperar tanto, diciendo que esperaba que esta estuviese bien. El jefe y los matones preguntaba que quién diablos era el protagonista y cómo pudo derrotar a todos sus hombres en tan poco tiempo, que acaso era posible eso. Pero el prota se reía diciendo que eran simplemente demasiado débiles, que si acaso será que este es un poco más fuerte que ellos. Pero aquel tipo inmediatamente saca un arma diciendo que solamente porque el prota sabe Kung Fu, que si acaso piensa que era invencible, que no cree que sea más rápido que una bala. El prota decía que sin duda no era más rápido que una bala, pero solamente necesitaba ser más rápido que él. El tipo inmediatamente tenía intención de disparar, pero el protagonista terminó dominándolo, bajando su arma apuntando al piso. Después de que el arma fuese ejecutada, terminó impactando en la pierna de este jefe. Bastante asustado y adolorido se encontraba, preguntándole al protagonista que quién demonios era, pero el prota le dijo que fue solamente él el que le pidió que fuese a ese lugar, pero como que no sabía quién era. Aquel tipo pedía piedad diciéndole al protagonista que se lo pagaría en el futuro, pero el protagonista decía que no necesitaba esperar tanto, y colocando sus dedos llenos de ki en la frente de este tipo calvo terminó diciendo que quería que pagase instantáneamente. Aquel tipo parecía haber perdido su memoria, preguntando que quién era y que dónde se encontraba. La doctora Shaw le preguntaba al prota que qué le había hecho a este matón, pero el prota dice que utilizó el resplandor de una pulgada para deshabilitar su cerebro. Inmediatamente alguien termina llegando. Se trataba de, parece ser, el jefe de los jefes, diciéndole al prota que era muy impresionante, que fue capaz de derrotar a muchas personas en poco tiempo. El prota preguntaba que quién era este, y este dice que es Shen Shu Wang, y ese lugar le perteneció a su amigo y el protagonista causó una conmoción por ella, así que eso sería complicado. El prota al escuchar este nombre pregunta que si es el superior de Wang Xingqing, el comisionado policial de la ciudad. Se trataba de un montón de policías diciéndoles al protagonista que ambos estaban bajo arresto por causarle daños graves a otros que debían seguirlos a la estación de policía. El prota le dice a este comisionado que él fue el único que golpeó a esos hombres y ella no tenía nada que ver en esa situación, que solamente debían arrestarlo a él. La doctora se preocupaba por el prota, pero él mismo le decía que no se preocupase debido a que todo estaría bien. Aquel comisionado le pregunta al prota que cómo cuando necesite que otros le digan qué hacer, diciendo que deben arrestarlos a los dos sin dudas. Esto parecía no gustarle para nada al protagonista, pero la doctora lo calmaba. Los policías dirigían al protagonista y a la doctora, y el prota le decía a la doctora que le pedía perdón por haberle arrastrado a eso, pero la misma le decía que de qué estaba hablando, que esta debería ser la que le agradecía por salvarle. De un momento a otro el protagonista se cruzó con su amigo el gordito preguntando que qué pasaba con todo ese alboroto, que ni siquiera dejan que, pero literalmente quedó con la boca abierta al percatarse que era el protagonista el cual estaba siendo arrestado. Este gordo le pregunta al prota que qué hacía en ese lugar, y le preguntaban a los policías que quiénes eran estos y a dónde se llevaban a su hermano Lin. El policía le comenta al gordo que son la policía y estos dos estaban causando problemas, diciéndole al mismo que debía meterse en sus asuntos. El protagonista le entrega un papel al gordo diciendo que debía tomarlo, preguntando al gordo que qué era eso. Y sin más, el protagonista se marcha diciéndole al gordo que debe llamar a aquel número e informarle a la otra persona lo que le sucedió, agradeciéndole a este mismo por su ayuda. Tiempo más tarde, en la estación de policía de la ciudad de Donghai, se encontraban entrevistando a la señorita o la doctora Shaw. Esta decía que aquella gente fue la que comenzó todo, pero después de un rato el policía decía que era suficiente información que investigarían aquel incidente. La doctora le preguntaba a este que dónde estaba el protagonista y que qué sucedería con él, pero en un cambio de escena vemos el centro de detención donde alguien le decía al protagonista que le enseñaría una lección. Vemos que el protagonista
protagonista fue golpeado. Pero no era el protagonista, sino un tipo random. El protagonista fue el que le golpeó diciendo que iría a descansar en ese momento y si es un hombre listo sería mejor que no le molesten. De un momento a otro, otro tipo terminó lanzándose hacia el protagonista diciendo que era demasiado engreído. El prota dice que ya que este quería golpearle le dejaría probar su puño. Y lanzándose a toda velocidad le decía a este tipo que es mejor que no se arrepienta de meterse con él. El puño de este tipo impactó en la frente del protagonista, pero terminó dándose cuenta de que aquella frente era como golpear una piedra, preguntándose que por qué le dolía tanto su mano. Por otra parte, un matón que miraba a lo lejos en el centro de retención pensaba que el protagonista no era tan simple como parecía, que claramente estaba bien entrenado, diciendo que en ese caso este quería probar y pelear con él. El protagonista se percató de aquel ataque furtivo y fácilmente lo atajó, preguntando que si era un ataque al pecho y al estómago al mismo tiempo, que parece que este también sabía algo de Kung Fu. El protagonista de un momento a otro lo envió a volar, diciéndole a este tipo que él no era su rival. Este tipo tirado en el piso decía al protagonista que su energía interna era muy fuerte, pero todos quedaron sorprendidos preguntando que cómo era posible que su hermano Juan él era el más fuerte entre ellos y perdió en solamente un movimiento. Por otra parte, alguien se estaba enterando de la situación del protagonista preguntando que quién le había dado a Shen Shu Wang el derecho de arrestar al prota. Aquel comisionado estaba siendo reprendido por la persona importante en la cual el protagonista había contactado. Aquella persona le decía que era suficiente de su explicación que dejase de actuar, diciendo que el protagonista no era alguien a quien puedan tocar, que debía liberarlo inmediatamente. Aquel comisionado se encontraba preocupado por la opinión de la familia Yang, pero aquella persona simplemente le avisaba o advertía que si algo le sucedía al protagonista, incluso la familia Yang no sería capaz de salvarle el pellejo. Esto terminó aterrando a aquel comisionado, pero la llamada terminó siendo colgada antes de que éste pudiese decir algo más. Este preguntaba que cómo que el comisionado, líder de los cuarteles de la policía, le había llamado personalmente para pedirle que libere al protagonista, preguntando que quién diablos era él, que bueno, Lin Mu. Este terminó diciéndole al oficial Xiao Lu que le siga al centro de detención. Aquel oficial le preguntaba a su comisionado que qué había sucedido y él mismo dice que no haga preguntas, que la familia Yang le había metido en un gran lío. Por otra parte, en la casa de la familia Yang, el mayordomo le decía a su amo que lo había verificado según sus instrucciones, diciendo que Shen Shu Wang recibió una llamada del comisionado en jefe Li Yao Rong, bueno, ese es el jefe que ayuda al protagonista, diciendo que este liberó al protagonista bajo sus órdenes. El jefe de la casa de la familia Yang pregunta que por qué aquel comisionado conocería al protagonista, pero el mayordomo decía que definitivamente Li Yao Rong definitivamente no conocía al protagonista, sino que él recibió otra llamada con la orden de liberación antes de que llamase a aquel comisionado que arrestó al prota. Esto sorprende a aquel viejo Yang preguntando que si alguien es capaz de darle órdenes a Li Yao Rong, que quien estaba detrás de intentando proteger al prota, pero el mayordomo pedía perdón diciendo que fueron incapaces de averiguar esa información, que sus conversaciones estaban encriptadas y si intentaban desencriptarla podrían haber levantado sospechas. El jefe de la casa termina entendiendo que ya que habían ofendido al protagonista no podían parar en ese momento, que el prota debía perder la vida, diciéndole a su mayordomo que contacte a las espinas negras y debe decirle que asisten a asesinos extranjeros para eliminar al protagonista en esa oportunidad, diciendo que en esa oportunidad no podían dejar que se escape de nuevo. Por otra parte, en el centro de detención de la estación de policía de la ciudad de Donghai, alguien termina pidiéndole disculpas al protagonista diciendo que todo fue un malentendido. Se trataba del comisionado, el cual le decía al prota que esperaba que no se lo tomase a pecho. El prota preguntaba que si ya podía irse, cuya cosa el comisionado acepta con la cara baja, pero alguien parecía estar esperando al protagonista diciendo que por fin había salido. Al voltear se trataba del gordito, el cual había escuchado que el protagonista estaba bien, así que fue a recogerle. Este le decía al protagonista que para celebrar su liberación lo llevaría al Hilton, diciendo que debía ordenar lo que guste, pero el protagonista decía que estaba bastante generoso ese día, que si acaso estaba planeando algo. El mismo, dirigiéndose hacia el vehículo con el prota, dice que para nada, que era solamente una invitación simple para su hermano Lin. Media hora más tarde en el Hotel Hilton, estos habían llegado y el mayordomo mesero termina diciendo que estos ya tenían una mesa. El gordo le decía al prota que le echase un vistazo al menú debido a que podría pedir lo que quisiera y él brindaría, pero el prota le decía que no era muy bueno para ordenar comida, que este debía hacerlo por él. El gordito termina diciendo que entonces no se contendría, y mientras el gordito miraba el menú, el protagonista pregunta que dónde estaba el baño, por lo que sin más siguió a la mesera hacia el baño. Y al mismo tiempo, en otra sala de reuniones del hotel, alguien le decía a la señorita Yao que le habían invitado esa noche para discutir el papel principal de una nueva película, que si había leído el guión. Le preguntaban. Esta le decía al señor Wang que sí lo había leído y le dejó muy complacida. Además, no tenía ningún problema con
aquel contrato, preguntaba esta que si acaso podría ser alguien más el actor principal para aquella película. Aquel director le decía a la actora que aún no habían decidido el actor principal para ser el protagonista, preguntándole a esta que si tenía alguna recomendación. Esta decía que en base al contenido del guión cree que sería mejor si encontraban un novato que tome el rol principal y tenía alguien en mente que sería perfecto para ese rol, pero no estaba segura de si estaría interesada en ello. Estos preguntaban que quién era aquel hombre y esta termina diciendo que lo conoció en su concierto y estaba intentando invitarlo a subir al escenario para que cantara con ella, pero le rechazó y eso fue embarazoso. Una hora más tarde, parece ser el protagonista estuvo satisfecho con la comida que el gordito le había invitado, pero de un momento a otro estos terminaron cruzándose con uno de los directores al igual que con la actora. La actora preguntaba que qué hacía esta, bueno, el prota preguntaba que qué hacía esta idol en ese lugar. El gordito pregunta que qué estaba sucediendo, que si no es acaso la famosa mega estrella Yao Shanshan, que no esperaba que ella conociese al protagonista también. Aquella idol termina diciéndole al director que el prota era el hombre del que le estaba hablando, que qué opinaba este. Este director dice que no estaba para nada mal, diciéndole a la señorita Shanshan que tenía buen gusto y el prota era guapo, tenía porte y era perfecto para ser el protagonista en su película. El otro director termina preguntando al protagonista que si podrían tener una charla con él, diciendo que no tomaría mucho de su tiempo, cuya cosa el gordito acepta por el protagonista diciendo que tenían mucho tiempo ese día y podrían hablar en cualquier lado. El gordo le dice al prota que esos son grandes gente de la industria del entretenimiento, que no haría ningún daño hablar con ellos, cuya cosa el protagonista termina aceptando a regañadientes debido a que su amigo ya había aceptado por él. Aquella idol le decía al protagonista que ese hombre era un famoso inversor en Huaxia, el señor Wang, por lo que el protagonista dice que era un gusto conocerlo. Terminan presentando a los escritores, el escritor, el productor y el director, diciéndole a aquella idol el protagonista que iría directo al grano, que les gustaría discutir algo con él. Esta decía que el señor Wang estaba preparándose para filmar una nueva película y pensó en recomendarle como el actor principal para ella. El gordito quedó bastante sorprendido, preguntando que si acaso estaba escuchando cosas del otro mundo, que cómo era posible que quisieran que el protagonista estuviese en una película. Y el director le decía al protagonista que efectivamente que la señorita Shanshan pensaba que el protagonista era perfecto en términos de apariencia y porte y era como si estuviese hecho para el papel. El prota dice que no sabía actuar y su especialidad era la historia. El director decía al protagonista que la vida es como un espectáculo y se trata de cómo actúas en la vida, y actúas es solamente una expresión de la vida misma, y tenía a Yao Shaoshan, la cual actuaba en esa película con él, que estaba seguro de que sería un éxito. El prota dice que era bastante repentino, preguntando que qué pasa si lo arruinaba, que si acaso no sería un desperdicio de tiempo y el esfuerzo de todos. Pero la idol le decía al protagonista que le hiciese aquel favor, que de verdad no podía pensar en nadie más que él para hacer eso, que no debía preocuparse, que el director y ella le ayudarían. El gordito le dice al prota que solamente debe intentarlo, que siempre hay una primera vez para todo y quién sabe, que quizás podría descubrir qué talento tenía para la actuación. Por lo que Yao Shanshan termina diciendo que el gordito tenía razón, que varias estrellas no se graduaron de la escuela de actuación y fue por cosa del destino que se tropezaron con la industria del entretenimiento y se volvieron famosos a nivel mundial. El prota termina aceptando, diciendo que ya que todos dicen eso lo intentaría, sin embargo les advertía que si algo salía mal no le echasen la culpa. El director decía que era un trato, que no debía preocuparse, que no tendría ningún problema con él dirigiendo la película. Y el inversor le decía al protagonista que si acaso estaba disponible el día siguiente, que debían firmar el contrato por la mañana. El prota firma preguntando la hora, y aquel tipo entregando una tarjeta le dice al protagonista que alrededor de las 10 de la mañana, que debía ir a la dirección de la tarjeta, cuya cosa el protagonista les agradecía por confiar en él, diciendo que estaría el día siguiente en ese lugar. Pero bueno gente, así es como estaremos dejando la parte número 7 de Yo era una basura. Si quieres ver la parte número 8 y cómo el protagonista actúa para esa nueva película en la cual estará participando al igual que le hacen el amoroso, suscríbete y activa la campanita. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.